El cielo de Sira 9 estaba cubierto por nubes de ceniza tan densas que la luz apenas podía filtrarse. La lluvia ácida caía a intervalos irregulares, dejando un olor metálico en el aire. Las murallas del palacio de obsidiana se alzaban como colmillos negros contra el horizonte, recordando a cualquiera que las contemplara que ese era el corazón del imperio más temido de la región estelar. Dentro, los pasillos resonaban con un eco hueco, como si incluso las paredes supieran que el poder que la sostenía se desmoronaba. Elías Moreno avanzaba escoltado por 2 guardias reptilianos, sus pasos marcados por el golpeteo de las botas contra el suelo pulido. Llevaba las muñecas cubiertas con brazaletes metálicos que aún dejaban ver las marcas antiguas de cadenas. No hacía tanto que había trabajado como esclavo en las minas de iridio, donde la reina Caelid lo había condenado a la fatiga y al dolor. El recuerdo de aquel tiempo le quemaba la memoria, pero sus ojos permanecían fríos, sin mostrar ni rencor ni miedo. La sala del trono se abrió ante él como un abismo. El techo, abovedado y cubierto de relieves que narraban siglos de conquistas, parecía inclinarse sobre quienes entraban. El trono de obsidiana, tallado en una sola pieza y adornado con filigranas de oro oscuro, estaba ocupado por la figura que un día lo había condenado sin titubeos. Sin embargo, aquella no era la reina que él recordaba. Caelid estaba inclinada hacia un lado, su cuerpo delgado envuelto en una capa ceremonial que apenas ocultaba la rigidez de sus piernas. Sus manos, que antaño habían empuñado la espada con la fuerza de 10 guerreros, ahora descansaban temblorosas sobre los apoyabrazos. Los consejeros, alineados a ambos lados de la sala, murmuraban entre ellos como un enjambre de insectos inquietos. Sus miradas se desviaban de la reina, como si su fragilidad fuera una ofensa que no querían presenciar. La voz de uno de ellos, seca y cargada de desdén, se alzó apenas lo suficiente para que Elías la escuchara: no resistirá mucho más. El trono necesita fuerza, no un cadáver viviente. Caelid no reaccionó, pero sus ojos, dorados como el metal fundido, se fijaron en Elías con una intensidad que parecía atravesarlo. Dicen que tú puedes curarme. Su voz era baja, áspera, como si cada palabra le costara un esfuerzo doloroso. Elías sostuvo su mirada, notando en ella algo que no esperaba encontrar: miedo. No el miedo de perder el trono, sino de caer en el olvido, de dejar de existir. Respiró hondo, recordando los días en que esa misma mujer había ordenado su castigo sin una pizca de compasión. Cada latigazo, cada jornada bajo el sol tóxico, estaba tatuado en su memoria. Y aún así, frente a ella, no sintió la satisfacción de la venganza, sino el peso de una elección. Puedo intentarlo, dijo al fin. Pero no por ti, sino por todos los que aún sufren. Un murmullo recorrió la sala. Caelid inclinó levemente la cabeza, y durante un instante la dureza de su expresión cedió. Fue como si una grieta se abriera en la máscara que siempre llevaba puesta. Elías se dio cuenta de que esa mujer, la misma que lo había reducido a nada, estaba más sola que cualquier prisionero en las minas. Los guardias lo empujaron un paso más cerca del trono. La reina alzó una mano, y el simple gesto bastó para que el salón quedara en silencio absoluto. Sus dedos, fríos al tacto, rozaron los de él al entregarle un pequeño cilindro de cristal que contenía una sustancia luminosa. Este es el resto de mi vida, susurró. Si fallas, se extinguirá. Elías cerró la mano sobre el frasco y se apartó un paso. Aquella tarea no sería solo un acto médico, sería una guerra silenciosa contra la decadencia y contra todo lo que ella representaba. Y, en lo más profundo, algo le decía que salvarla podría cambiar más que su destino. Y tal vez también el de él. El taller improvisado que Elías había solicitado se encontraba en una de las antiguas cámaras del palacio, un lugar que antes servía para almacenar armas ceremoniales y ahora estaba lleno de mesas metálicas, frascos con líquidos de distintos colores y herramientas de precisión alienígena. El aire estaba impregnado de un aroma penetrante, mezcla de hierbas medicinales y metal caliente. Caelid entraba cada mañana, escoltada por 2 guardias, y se sentaba en un asiento especial que permitía sostener su espalda y mantener sus piernas inmóviles. Elías siempre la recibía en silencio, evitando miradas innecesarias, concentrado en preparar la dosis del día. Ese día, mientras trituraba hojas de Itrae, una planta prohibida por su uso en mezclas regenerativas, Caelid rompió el silencio. Recuerdo cuando te vi por primera vez en las minas. Tenías las manos llenas de heridas y aún así trabajabas más rápido que los demás. Me pregunté, ¿por qué? Elías no levantó la vista de su trabajo. Porque no quería que me mataran. Ella sonrió con un gesto apenas visible, como si no estuviera segura de que esa respuesta era toda la verdad. Se acercó la hora del tratamiento.
Elías dejó el frasco sobre la mesa y caminó hacia ella. Kaelit tenía los músculos tensos, no por miedo, sino por la costumbre de mantener siempre el control. Cuando él se arrodilló frente a ella para examinar la movilidad de su pierna izquierda, su mirada cambió. No había desprecio ni arrogancia, había una atención silenciosa, como si quisiera descifrar cada movimiento suyo. Sus manos se encontraron cuando él le pidió que sujetara una pieza del equipo médico. Su piel estaba fría, pero no tanto como la primera vez que la tocó. Elías sintió un leve estremecimiento, y se preguntó si había sido por la temperatura o por otra cosa que no se atrevía a nombrar. ¿Por qué no me matas?, preguntó Kaelit, con una voz que esta vez sonó más curiosa que desafiante. Él levantó la cabeza y la miró a los ojos. Porque matarte sería fácil. Vivir, y cambiar, es mucho más difícil. Ella no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo, como si esas palabras fueran una llave que abría algo que había mantenido sellado por años. Finalmente, volvió a recostarse y dejó que él continuara el tratamiento. La sustancia regenerativa comenzó a recorrer su sistema nervioso, y Kaelit cerró los ojos un instante, respirando de manera más profunda. Elías podía sentir el pulso de la reina acelerarse a través de la yema de sus dedos mientras controlaba la reacción. Había una conexión física inevitable. Él tenía que mantener sus manos en contacto con la zona afectada para estimular la respuesta de los nanocélulas. En uno de esos momentos, cuando sus dedos presionaron con delicadeza justo detrás de su rodilla, Kaelit abrió los ojos y lo miró de manera intensa. No había en su rostro ni un rastro de la monarca implacable que todos temían. Había una mujer que sentía, que se aferraba a la esperanza de volver a caminar, y tal vez a algo más. Tus manos, murmuró ella, como si la frase se hubiera escapado sin permiso. No son las manos de un esclavo. Elías no respondió. No quería que sus palabras quebraran ese instante frágil. Cuando terminó, retiró el equipo con cuidado y ella lo siguió con la mirada hasta que cruzó la habitación. En el silencio posterior, ambos sabían que algo había cambiado. No se trataba solo de un tratamiento médico. Estaban comenzando a tocar, poco a poco, algo más profundo que los músculos y los huesos, el uno al otro, bajo la piel. La luz del amanecer filtraba un resplandor dorado a través de las altas ventanas de cristal ennegrecido del palacio. Afuera, la ciudad despertaba con el ruido lejano de los mercados y el zumbido constante de las aeronaves. Dentro, sin embargo, la calma era engañosa. Kaelit había pasado la noche en su cámara privada, practicando movimientos simples bajo la supervisión de Elías. El progreso era real. Ahora podía mover los dedos de los pies con lentitud y forzar la articulación de las rodillas durante algunos segundos antes de que el dolor la obligara a detenerse. A cada intento, Elías la observaba en silencio, analizando la reacción de su cuerpo y tomando notas mentales sobre el siguiente paso. Siento como si mi piel ardiera por dentro, comentó ella, mientras él colocaba un dispositivo regenerativo sobre su muslo izquierdo. Eso significa que tu cuerpo está aceptando el tratamiento, respondió, ajustando la presión con cuidado. Es una buena señal. Ella lo miró de reojo. No parece que disfrutes mucho de hablar. No vine aquí para conversar. Hubo un silencio breve, roto solo por el leve zumbido del equipo. Y entonces Kaelit inclinó un poco la cabeza, observando el rostro de Elías como si buscara grietas en su autocontrol. Eres distinto de los otros humanos que han pasado por mis manos. No te arrodillas, no bajas la mirada. Él no contestó, pero el ligero endurecimiento de su mandíbula fue suficiente para que ella supiera que había tocado una fibra sensible. La sesión fue interrumpida por un golpe fuerte en la puerta. Un guardia entró sin esperar permiso y anunció con voz tensa. Comandante Varek solicita audiencia inmediata. Elías se apartó para dejar que la reina lo recibiera. Varek, un guerrero de armadura oscura y mirada cortante, entró con pasos firmes, inclinándose apenas lo necesario por protocolo. Majestad, hay rumores circulando en las cámaras internas. Sus enemigos creen que ha quedado incapacitada de forma permanente. Están moviendo fuerzas para forzar su abdicación. Kaelit se enderezó en el asiento, con la barbilla alta, pero la tensión en sus manos la delataba. Que hablen lo que quieran. Les demostraré que todavía puedo gobernar. El comandante ladeó la cabeza hacia Elías con un gesto cargado de desconfianza. ¿Y este humano? ¿Qué hace tan cerca de usted? ¿Qué garantía tiene de que no la está envenenando lentamente? Elías no se inmutó. Si quisiera matarla, ya lo habría hecho. Varek se aproximó hasta quedar a un paso de él, mirándolo con una mezcla de desafío y desprecio. No te confundas, esclavo. Aquí no tienes voz.
Kaelit levantó una mano, deteniendo la tensión antes de que escalara. Él se queda. Por orden mía. El comandante apretó los labios, inclinó la cabeza y salió de la sala sin añadir palabra, pero Elías sabía que aquello no terminaría ahí. Había visto ese tipo de mirada antes, en hombres que planeaban ataques por la espalda. Cuando la puerta se cerró, Kaelit inspiró profundamente y volvió a mirarlo. Tendrás que ser más que un sanador, Elías. Aquí, curar también significa proteger. Él asintió, comprendiendo que la amenaza no estaba solo en su deterioro físico, sino en las personas que esperaban el momento exacto para destruirla. Esa noche, mientras ajustaba las dosis de nanocélulas y preparaba un nuevo lote de ungüento regenerativo, Elías reflexionó sobre lo que estaba en juego. Si Kaelit caía, él perdería la única razón por la que aún respiraba en ese mundo, aunque jamás la admitiría en voz alta. La madrugada llegó con un silencio inquietante. No había pregoneros en las calles, ni el bullicio habitual de los mercados, ni el zumbido de las aeronaves comerciales. Elías lo notó antes que nadie, algo se aproximaba. Mientras preparaba el equipo médico para la sesión de ese día, observó por la ventana alta un destello en el horizonte, seguido de una sombra que se movía con rapidez hacia el palacio. Kaelit entró poco después, vestida con una túnica más sencilla que su habitual indumentaria ceremonial. Sus pasos eran aún inseguros, pero firmes, como si cada uno fuera una declaración de que estaba recuperando el control sobre su propio cuerpo. Elías la miró con atención. Hoy hay algo distinto en el aire, comentó él, mientras la ayudaba a sentarse. Lo sé, respondió ella, sin apartar la vista de la ventana. La calma que precede a la sangre. Antes de que él pudiera preguntar más, el estruendo de un cuerno de guerra resonó desde las murallas. Un guardia irrumpió en la sala, sudoroso y con la respiración agitada. Majestad, fuerzas hostiles han cruzado el perímetro sur. Hay escuadrones enemigos dirigiéndose hacia aquí. Elías sintió como su cuerpo se tensaba. Kaelit se incorporó de inmediato, apoyándose en el brazo del asiento para impulsarse, pero su pierna cedió. Él estuvo allí en un segundo, sujetándola por la cintura para evitar que cayera. La sintió aferrarse con fuerza, sus dedos hundiéndose en su hombro. A la sala de guerra, ordenó ella, pero el guardia negó con la cabeza. No podremos atravesar el pasillo central. Está tomado. Las paredes comenzaron a temblar bajo el impacto de proyectiles. Fragmentos de piedra cayeron desde el techo y un olor a polvo y ozono quemado invadió la habitación. Elías, sin esperar órdenes, la levantó en brazos. Kaelit lo miró con un destello de sorpresa y algo más profundo que no alcanzó a enmascarar. Puedo caminar, dijo, aunque su voz sonaba más orgullosa que segura. No lo suficiente, replicó él, avanzando hacia un corredor lateral. No voy a dejar que te alcancen. El corredor estaba iluminado por antorchas de plasma que lanzaban sombras alargadas sobre los muros. Los pasos de los guardias enemigos resonaban cada vez más cerca. Elías dobló en una esquina y empujó una puerta oculta que daba a una escalera estrecha descendente. Allí, el sonido de la batalla se amortiguó, pero no el de sus respiraciones entrecortadas. Cuando llegaron a la cámara oculta de guerra, Elías la depositó con cuidado sobre un banco metálico. Ella permaneció unos segundos en silencio, mirándolo con una intensidad que le hizo apartar la vista. Podrías dejarme aquí y escapar por el pasaje norte, dijo finalmente. Nadie te culparía. Él la observó de nuevo, esta vez sin contenerse. Te curaré y te protegeré. No pienso elegir una sola de esas cosas. Un estruendo cercano hizo temblar el suelo. Elías tomó una lanza ceremonial que colgaba de la pared y la examinó con gesto concentrado. Kaelit lo seguía con la mirada, como si tratara de grabar en su memoria cada uno de sus movimientos. Si entran aquí, empezó ella. Si entran aquí, no les daré tiempo a tocarte, interrumpió él, con una calma que contrastaba con el caos que los rodeaba. En ese instante, una explosión hizo que la puerta de la cámara se abriera violentamente. 3 enemigos irrumpieron, armados con espadas curvas y armaduras oscuras. Elías se adelantó, colocándose entre ellos y la reina. El primer golpe de lanza atravesó el pecho del atacante inicial, mientras los otros 2 se lanzaban sobre él. Kaelit, pese a la debilidad de sus piernas, tomó una daga de la mesa y la arrojó con precisión mortal, clavándola en la garganta de uno. El último retrocedió un paso, desconcertado, antes de ser derribado por un movimiento rápido de Elías. El silencio volvió a llenar la sala. Elías respiraba con fuerza, la lanza aún en la mano. Kaelit se levantó lentamente, apoyándose en el banco, y avanzó hasta quedar frente a él.
Sus ojos dorados brillaban con algo que no era solo gratitud. No eres mi esclavo, dijo en voz baja. Ya no. La distancia entre ellos era mínima. Elías notó que, a pesar del peligro que seguía acechando fuera, ese momento tenía un peso diferente. Uno que podría cambiarlo todo. El estruendo de la lucha continuaba retumbando por todo el palacio, como si cada golpe de metal contra metal fuera un eco que se repetía dentro del pecho de Elías. La cámara oculta de guerra estaba en penumbra, iluminada solo por el parpadeo de antorchas de plasma que lanzaban destellos azulados sobre los muros de obsidiana. Afuera, los gritos de los combatientes se mezclaban con el rugido de las explosiones. Khaelid, aún con el pulso acelerado por el combate reciente, se mantuvo de pie frente a él. Había un brillo distinto en sus ojos dorados, uno que Elías no había visto ni siquiera en los relatos de sus días de gloria como reina guerrera. Ese brillo no era solo fuerza, era una determinación nueva, nacida de algo más profundo. Él dejó la lanza apoyada contra la pared y comenzó a revisar las armas de la sala. Tomó una espada corta y la probó con un par de movimientos, evaluando su equilibrio. La reina lo observaba en silencio, sus dedos rozando el borde metálico de la mesa, como si tratara de decidir algo importante. «Podrías escapar», dijo finalmente, con un tono neutro que intentaba disimular la tensión. «El pasaje norte sigue libre, al menos por ahora. Nadie te culparía si te marchas». Elías giró para mirarla. Su expresión era tranquila, pero en sus ojos había una firmeza imposible de quebrar. «No vine aquí para salvarme a mí mismo». Ella avanzó un paso hacia él, sus movimientos todavía cuidadosos por la debilidad de sus piernas, pero sin perder la dignidad que la había hecho temida en toda Cira 9. «Si te quedas, lucharás en una guerra que no es tuya». «Eso es lo que piensas», respondió él, acercándose lo suficiente como para que sus voces se mezclaran. «Desde que me trajeron aquí, todo esto ha sido mi guerra». Hubo un instante de silencio, cargado de algo que ninguno de los dos quería romper. Khaelid bajó la mirada, solo para volver a levantarla con una decisión clara. «Entonces lucharemos juntos». Con un gesto, abrió un compartimento oculto en la pared. Dentro reposaba su antigua armadura, placas negras con bordes dorados, marcada por cicatrices de innumerables batallas. Elías la ayudó a colocársela pieza por pieza, asegurando correas y ajustando cierres. En cada contacto, sus manos se demoraban apenas un segundo más de lo necesario, como si parte de él quisiera memorizar ese momento. Cuando el último broche estuvo asegurado, Khaelid se irguió por completo. No parecía la mujer debilitada que había conocido semanas atrás, parecía la reina de la que hablaban las leyendas. «No me interesan títulos ni coronas», dijo él, mientras colocaba una daga en su cinturón. «Pero si lucho, será contigo». Ella lo tomó por el rostro, sus dedos fríos y firmes, y lo miró directamente a los ojos. «No eres mi esclavo, eres mi salvador. Y quizás, algo más». No hubo tiempo para respuestas. El estruendo de un ariete golpeando las puertas principales sacudió las paredes. Elías tomó la espada corta, y Khaelid desenvainó su hoja ceremonial, el filo reluciendo con la luz azul de las antorchas. Un rugido de guerra resonó más allá del pasillo. Ambos intercambiaron una última mirada, una mezcla de determinación y algo que no necesitaba palabras. «Es hora», murmuró ella. Salieron juntos de la cámara oculta, avanzando por el pasillo hacia el ruido del combate. No había lugar para dudas ni para el pasado. Lo que les esperaba al otro lado sería la prueba definitiva, no solo de su fuerza, sino del vínculo que empezaba a crecer entre ellos en medio del caos. El rugido de la guerra estalló de lleno en el corazón del palacio. Las puertas principales se dieron bajo el impacto del ariete, y la sala del trono se llenó de guerreros enemigos armados con espadas curvas y lanzas energéticas. El calor de las explosiones iluminaba las columnas negras y el aire estaba impregnado de humo y olor a metal quemado. Elías y Khaelid avanzaron sin detenerse, hombro con hombro. Él blandía su espada corta con movimientos precisos, cada golpe dirigido a incapacitar antes que a matar, aunque no dudaba cuando la amenaza era letal. Khaelid, pese a que sus piernas aún no recuperaban la fuerza completa, se movía con una elegancia mortal, su hoja dorada describiendo arcos que destellaban antes de hundirse en la carne o en el metal enemigo. En un momento crítico, un grupo de 5 adversarios le cerró el paso. Elías dio un paso al frente para protegerla, pero Khaelid, con un grito que resonó como un trueno, se lanzó a la ofensiva. Él la siguió sin pensarlo, y juntos crearon un torbellino de acero y voluntad. La sincronía era perfecta. Cuando ella desviaba un golpe, él contraatacaba. Cuando él bloqueaba un ataque, ella lo remataba.
Sin embargo, en medio de la refriega, un destello rápido se deslizó hacia la espalda de la reina. Elías, sin tiempo para pensar, se interpuso. La hoja enemiga se hundió en su costado izquierdo, y un dolor agudo le cortó la respiración. El mundo se volvió un instante más lento. La sangre comenzó a empapar su túnica, pero se mantuvo de pie, empujando al atacante hacia atrás antes de derribarlo de un golpe. Caelit lo sostuvo por los hombros antes de que cayera, su rostro marcado por una furia y una desesperación que nunca había mostrado. Elías, no te atrevas a caer ahora. Su voz temblaba, pero no era de miedo, sino de pura determinación. Los pocos enemigos que quedaban, al ver que su líder había caído, comenzaron a retirarse. El silencio regresó poco a poco, roto solo por el crepitar de las antorchas y el goteo de sangre sobre el suelo. Caelit lo llevó hasta el trono, sentándolo con cuidado. Sus manos presionaban la herida, y sus ojos dorados no se apartaban de él ni un segundo. No me voy a ir a ninguna parte, murmuró él, forzando una sonrisa débil. Lo sé, respondió ella, porque no voy a dejar que lo hagas. Usando las mismas nanocélulas que él había empleado en su recuperación, Caelit trató su herida con una precisión sorprendente. Elías sintió el calor de la regeneración recorrer su costado, acompañado por el roce constante de sus manos, firmes y seguras. Cuando terminó, se inclinó sobre él, tan cerca que su aliento le rozó el rostro. Me devolviste las piernas, y me devolviste algo más, susurró. Me devolviste la vida. Sus labios se encontraron en un beso profundo, cargado de todo lo que no habían dicho. No había miedo, ni odio, ni pasado que interfiriera, solo la certeza de que en medio de la guerra habían encontrado algo que merecía ser protegido. Días después, el palacio volvió a llenarse de luz. Las murallas fueron reparadas, las calles recuperaron su bullicio y el nombre de Elías Moreno comenzó a ser pronunciado con respeto entre los ciudadanos de Sira 9. Caelit se presentó ante su pueblo no como una reina inalcanzable, sino como una líder que había luchado junto a ellos, y con un humano a su lado. En el balcón principal, frente a la multitud reunida, ella tomó la mano de Elías y la alzó. Este hombre no es mi esclavo ni mi súbdito. Es mi compañero, y mi igual. Los vítores estallaron en la plaza, mientras se le dirigía una mirada que decía mucho más que cualquier discurso. Sabían que la guerra no había terminado del todo, que aún habría amenazas, pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. Y así, bajo un cielo despejado que por fin mostraba su luz, comenzó una nueva era para ambos, marcada no por cadenas ni por coronas, sino por la libertad y el amor.